Repaso del mercado del día jueves 4 de septiembre. Muy bien, aquí estamos viendo H4. Sí, lo que vemos aquí, más bien lo que veo, es un movimiento lateral, bastante indecisión. Pues, tenemos vela roja, vela verde, vela roja, otra vela roja, pero muy pequeña y con cuerpo nulo prácticamente. O sea, con ganas de continuar subiendo. Nos bajamos a H1 y aquí se ve un poquito más una tendencia, ¿no? Pero de nuevo, está dentro de un rango. Si trazamos aquí, por ejemplo, esto se está moviendo dentro de este rango. Así que esto no es algo que a mí me da confianza tampoco. M30 se ve ya un poco más, ¿no? Como si fuéramos una tendencia bajista, pero velas con muy poco cuerpo, mechas muy grandes. Y M15 me decía algo muy interesante. Yo cuando analicé en este día, lo que yo veía para operar la operación que yo hubiera tomado habría sido una compra, no una venta. Porque al momento en el que rompió el alto anterior, esta pequeña mecha ya me decía algo. Además de que la vela anterior en M15 era de compra. Pero en este día pasó algo muy curioso. Voy a darle play mientras para que se logre ver. El precio, sí, miren, rompió primero. Si yo hubiera hecho lo que hacía el año pasado, habría entrado en el momento en el que rompió el alto y aquí habría abierto mi operación, teniendo en cuenta de que mi stop loss sería aquí, en el momento en el que rompe, pero se retrocedió con fuerza y eso es algo que no pasaba antes. Además, cuando estaba yo operando, estaba yo analizando esto, a mí me entró la ansiedad por tomar un trade en venta, o sea, no abrí mi trade que ya había yo predefinido. Yo ya había dicho, si vas a operar el día de hoy, que sea en long, no en short. Y como no entré y el precio se devolvió con fuerza a romper este de aquí, y sí lo rompió. Yo en este punto estaba casi metiendo ventas por la ansiedad de operar. Llevo muchos días sin operar por indecisión. Y esto está muy cabrón. Porque, de nuevo, cuando analicé antes de que se abriera el mercado, recalcando que esta vela que se está moviendo es la de la apertura en M15, yo ya había dicho, si vas a operar el día de hoy, que sea long, no short. Si hubiera yo entrado como normalmente lo hacía antes, que eran los primeros segundos, al momento en el que rompía el alto o el bajo, dependiendo de lo que estamos hablando, ¿no? Ya me habría sacado mi stop loss teniendo en cuenta que sería en la mecha de la vela anterior. Sí. Y finalmente el trade se dio en la dirección que yo esperaba. Esto es un replay, yo ya había visto el mercado y vi cómo se fue con fuerza. Pero es de recalcar que el mercado también, después de que rompió primero aquí, fue con fuerza abajo, rompiendo el bajo anterior. Y eso a mí me habría sacado en stop loss. Eso es algo que no pasaba. Mi trade se dio, sí, de nuevo. Pero también mi ansiedad por operar me estaba llevando a operar en contra de lo que yo había predefinido. Y eso es bueno analizarlo, porque está cabrón. Si hubiera respetado yo mi análisis, se habría dado. La verdad es que el mercado en este día estuvo muy complicado, porque no es normal, bueno, no era normal. Esto es algo que ha estado sucediendo este año con el hijo de puta de Trump, que ha estado bastante bien cabrón el mercado y ha sido muy manipulador. Ha sido un hijo de puta el mercado en este año. Nunca me había pasado esto el año anterior. Esto habría sido un stop loss hecho y derecho si yo hubiera entrado en el primer rompimiento, que era lo que yo hacía el año pasado. Pero este año ya me ha mostrado más de una vez, y también lo he visto en Irán, que no siempre toma el trade en el momento en el que hace el primer rompimiento. Él espera un retroceso mayor y entra. A veces sí el precio retrocede porque hizo su weak fill, retrocedió un poquito, hizo mecha y se fue con fuerza a romper. Normalmente se entraba en ese punto y a veces sí continúa con fuerza sin hacer este mechazo, pero está muy difícil esa situación, porque como uno define esta estrategia de scalping. A mí me decía entrar en el momento en el que rompe, pero con situaciones así está difícil la cosa. De nuevo, el mercado el día de hoy estuvo muy complicado por esta manipulación. Y en conclusión, con lo que sucedió el día de hoy es de que, de nuevo, mi análisis fue certero. Yo había dicho antes de que se abriera el mercado,
si vas a operar, que sea compra. Se dio. Ahora, en conclusión, el mercado del día de hoy me dio mi trade, el que yo había predefinido antes de la apertura del mercado. O sea, de nuevo, si yo hubiera tomado el trade, habría sido un trade positivo. Es de recalcar que mi análisis era correcto, pero también el mercado del día de hoy estuvo complicado, estuvo bien hijo de perra, porque después de haber roto el alto en el que yo habría entrado, se fue directamente a romper el bajo de la vela anterior, y eso está muy errático. Realmente eso no es normal, es un mercado bien manipulador, bien cabrón. Esto no pasaba el año pasado, y el año pasado fue cuando más practiqué y yo entraba sin ningún problema. Pero este año pues he perdido bastante confianza, porque lo que más he operado ha sido esta cuenta de fondeo, y eso me ha llevado a perder confianza. Situaciones así, porque yo busco aplicar la estrategia, y si yo hubiera sido conservador, más bien, se supone que este sería un stop loss arriesgado. Si yo hubiera respetado el stop loss aquí, me habría sacado. Un stop loss arriesgado se supone que podría yo ponerlo en la vela anterior, no, si estuviera una vela aquí abajo, podría ponerlo en la otra vela. Pero de nuevo, el mercado estuvo complicado. Otra cosa a recalcar es de que mi ansiedad me estaba llevando a tomar un trade en contra de lo que yo había predefinido en el momento en el que estaba haciendo esta manipulación. Yo ya había dicho, si vas a operar hoy, que sea compra, pero en el momento en el que estaba rompiendo aquí, como yo no entré en el momento que rompió acá, yo dije, se está regresando, y mi ansiedad me estaba llevando a tomar una operación, olvidando mi análisis anterior. Y eso es algo a recalcar, porque justamente el día anterior también mi análisis había sido certero, pero no entré. Y realmente, con toda la pérdida de confianza de este año y la poca confianza para operar, pues me he perdido varios trades, y viendo el mercado moverse me estaba entrando la necesidad, la ansiedad de operar. Y eso tengo que reconocerlo, porque casi me lleva a tomar una operación incorrecta. Yo ya había predefinido mi trade y yo no estaba respetando eso. Así que esas serían las conclusiones del día de hoy: que mi trade fue certero, más bien mi análisis fue certero, pero el mercado se regresó de tal manera que si yo hubiera puesto un stop loss, me habría sacado el stop loss, un stop loss arriesgado. Recordemos el curso de Irán, y eso no es normal. El mercado errático es algo que hay que recalcar el día de hoy también. Ha sido un mercado muy errático el que vimos. Y también otra cosa a recalcar en las conclusiones es de que mi ansiedad, fundamentada en haber perdido varios trades este año, más la necesidad de operar y decir de que pues estoy perdiéndome trades, casi me lleva a tomar un trade en contra de lo que yo hubiera predefinido. Habría sido un stop loss, porque estuve a punto de entrar en short y no inventen, solamente hizo un pequeño rompimiento y se regresó a la dirección en la que ya había yo predefinido. Así que hay que respetar justamente el análisis. En este caso habría que haber mantenido la cabeza fría cuando se estaba regresando y decir, ok, bueno, ahora sí, entro al mercado, porque no entré en el primer rompimiento. Y por lo que veo y lo que estoy aprendiendo ahora es de que no siempre es necesario entrar en el primer rompimiento. Si hubiera una vela aquí abajo, yo habría podido poner un stop loss allá y luego respetarlo, ¿sí? Pues no me habría sacado, me habría hecho su retroceso y no me habría sacado, considerando que una vela más o menos de este tamaño hacia abajo, un stop loss por acá, o tal vez en este soporte, no me habría sacado el stop loss y yo habría dejado correr el trade. Pero esto no es algo que pasaba el año pasado, y hay que justamente aprender de esto, porque está sucediendo. No es la primera vez y no va a ser la última, que el mercado primero rompe en la dirección en la que yo debería haber entrado y después se regresa a romper donde estaría un stop loss arriesgado, recordando el curso de Irán. Además de que no debemos dejar que la ansiedad por operar nos lleve a no estar claros y tomar malos trades, porque eso habría pasado. La ansiedad y la necesidad de operar por haber perdido más de un trade y haber dejado de operar con tanta constancia por el miedo a andar perdiendo, me habría llevado a perder un trade. Si yo me hubiera dejado llevar por la ansiedad, que no lo hice, tal vez mi miedo de operar en ese punto también me protegió de meter ese trade equivocado. Hay que respetar el análisis que ya hicimos, porque fue certero, y eso es algo a recalcar. El análisis fue certero y ya van varios días en los que analizamos de manera certera el trade que deberíamos haber tomado. Así que, en conclusión,
Mi análisis fue certero, el mercado estuvo errático. Si yo hubiera entrado en el primer rompimiento, me habría sacado si yo hubiera puesto un stop loss. A veces no es imperativo entrar en el primer rompimiento, porque a veces el mercado es ideal y podemos entrar, pero en el día de hoy no fue así. Estuvo muy feo el mercado, muy errático, y habría sido entrar en el segundo rompimiento de el alto de la vela anterior, y en el momento en el que después de haber hecho este retroceso volvía a romper aquí, se entraba y sin problemas el trade habría estado fácil. Hay que tener eso en cuenta porque pues este mercado la verdad está muy errático. Así que eso sería todo por el repaso del día de hoy.